¿Te pasó que miras la hora y ves 11:11? ¿O que un número se repite tanto que ya no parece casual? ¿O esa sensación extraña de que este momento ya lo viviste? La mayoría lo ignora. Otros dicen que son señales. Pero la pregunta real es otra. ¿Por qué empiezas a notarlas justo ahora? En este video vamos a explicar, de forma clara y sin misticismo, qué son realmente estas señales. ¿Por qué tu mente las detecta y cómo cambian tu forma de percibir la realidad? Sin que te des cuenta. Si alguna vez algo te llamó la atención sin razón aparente, quédate. Capítulo 1. ¿Por qué empiezas a notar números repetidos y horas en espejo? Hay días en los que el tiempo parece pasar sin dejar huella. Te levantas. Cumples rutinas. Miras pantallas. El día avanza casi sin que lo registres. Y sin embargo, en medio de ese ritmo constante, algo ocurre. Miras el reloj. 11:11. No estabas buscándolo. No estabas esperando nada. Pero ahí está. Y durante un segundo, el día se detiene. No porque el número tenga un significado oculto, sino porque rompió la cadencia normal del tiempo. Nuestra vida cotidiana funciona como un metrónomo. Horas similares. Acciones repetidas. Movimientos previsibles. La mente se adapta a ese ritmo. Se acomoda. Deja de registrar detalles. Pero cuando algo desentona, aunque sea mínimamente, la atención despierta. Los números repetidos hacen exactamente eso. No llegan como mensaje. Llegan como irregularidad. Imagina escuchar una canción que conoces de memoria. No piensas en cada nota. No analizas cada compás. Pero si de pronto una nota se repite 2 veces seguidas, la oyes. Con el tiempo ocurre igual. Miras el reloj muchas veces al día, pero casi nunca recuerdas la hora. En cambio, cuando los números se alinean o se reflejan, por ejemplo 12:21 o 21:12, la imagen se vuelve clara, casi geométrica. Y el cerebro responde. Esto no es una interpretación espiritual. Es una reacción cognitiva. Dato psicológico real. El cerebro humano está optimizado para detectar simetría y repetición. Las procesa más rápido. Las considera relevantes. No porque sean importantes, sino porque son fáciles de identificar. Ese reconocimiento genera una breve activación. Una micro descarga de atención. Por eso lo recuerdas. Por eso lo comentas. Por eso parece especial. Ahora viene la parte clave. ¿Por qué esto empieza a ocurrir más en ciertos momentos de la vida? Porque el ritmo interno no siempre es el mismo. Cuando todo está estable, la atención se cierra. El día avanza sin fricción. Pero cuando algo se mueve, una duda, un cambio, una transición, el tiempo se siente distinto. Empiezas a mirar más. A registrar más. A notar detalles que antes pasaban desapercibidos. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tu percepción se volvió más sensible. Aquí aparece uno de los errores más comunes. Creer que el número confirma algo, que responde una pregunta, que valida una decisión. Pero si ese fuera el caso, aparecería siempre. Y no sucede. Aparece cuando tu atención está despierta. Cuando el ritmo cotidiano se afloja. Cuando no estás completamente absorbido por la inercia. Las horas espejo funcionan del mismo modo. No llaman la atención por su valor, sino por la sensación de reflejo. Es como ver tu imagen duplicada por un instante. El cerebro se detiene. No interpreta. Registra. La recompensa de entender esto es sutil pero poderosa. Dejas de perseguir significados.
Dejas de buscar respuestas externas. Empiezas a observar algo más real. Cómo cambia tu percepción del tiempo. Cómo tu atención se abre en ciertos momentos. Y cuando notas eso, ocurre el siguiente fenómeno. No solo el tiempo parece alinearse. A veces, también las personas. Piensas en alguien. Y poco después, aparece. Capítulo 2. Pensar en alguien y que aparezca, cuando una coincidencia se siente demasiado exacta. Piensas en alguien sin razón aparente. No estabas buscándolo. No estabas recordando nada en particular. Simplemente ocurre. Estás caminando. Esperando algo. Mirando por la ventana. Y de pronto, ese nombre aparece en tu mente. Como si alguien hubiera tocado suavemente una puerta interna. No es un recuerdo elaborado. No es nostalgia. Es un pensamiento breve, casi mecánico. Y entonces pasa. Esa persona escribe. Llama. O aparece físicamente. El impacto no es el encuentro. Es el tiempo. La cercanía entre una cosa y la otra. Ahí es cuando el cuerpo reacciona primero que la mente. Una pequeña tensión en el pecho. Una pausa interna. ¡Qué coincidencia! Pero antes de interpretar, conviene observar algo clave. Piensas en muchísimas personas a lo largo del día. Rostros que cruzan tu mente. Nombres sueltos. Recuerdos que aparecen y desaparecen. La mayoría no llevan a nada. No pasa absolutamente nada después. Y esos pensamientos se pierden. No porque no existieron, sino porque no dejaron huella. Lo que recuerdas no es la frecuencia. Es la coincidencia. Ejemplo simple. Piensas en alguien de la infancia. No ocurre nada. Eso se descarta. Horas después piensas en otra persona. Y aparece. Ese pensamiento se queda. No porque sea más común, sino porque encaja. La mente humana no registra la realidad como una cámara. La edita. Selecciona. Organiza. Conecta puntos. Y cuando dos eventos cercanos se alinean, el cerebro hace lo que mejor sabe hacer. Construye una historia. No porque sea mágica, sino porque necesita sentido. Este fenómeno se relaciona con el sesgo de confirmación. Tendemos a recordar los eventos que confirman una expectativa y a ignorar los que no. No es una falla. Es una función. El cerebro no está diseñado para registrar todo. Está diseñado para encontrar patrones útiles. Ahora bien, ¿por qué estas coincidencias se sienten más intensas en ciertos momentos de la vida? Porque no siempre estás igual de atento. Hay etapas donde la mente está saturada, ruidosa, dispersa. Y hay otras donde estás más presente, más sensible, más consciente de lo que pasa dentro. En esos momentos, los pensamientos no pasan desapercibidos. Se sienten. Y cuando algo externo coincide con ese estado interno, la experiencia se amplifica. Aquí aparece una confusión común. Creer que el pensamiento provocó el encuentro. Eso coloca la causa afuera. Como si la mente enviara una señal y la realidad respondiera. La explicación más simple es otra. Estabas emocionalmente conectado a ese recuerdo. A esa persona. A lo que representa. Y cuando apareció, tu atención ya estaba preparada para notarlo. No ocurrió más veces. Ocurrió con más impacto. Es lo mismo que pasa cuando aprendes una palabra nueva. De pronto la escuchas en todos lados. No porque haya empezado a usarse más, sino porque ahora tu mente la reconoce. Con las personas sucede algo parecido. La coincidencia no nace en el encuentro. Nace en la atención previa.
Eso no le quita valor a la experiencia. La vuelve más clara. Te muestra cómo tu mundo interno filtra lo que percibes. Y cuando empiezas a observar esto, algo cambia. No solo notas personas. Empiezas a notar ideas. Frases que se repiten en distintos contextos. Temas que aparecen en conversaciones diferentes. Mensajes similares desde lugares que no se conocen entre sí. Como si la realidad insistiera. Y ahí entramos en la siguiente señal. Capítulo 3. Cuando una misma idea se repite en distintos lugares. No estás buscando nada en particular. No estás investigando. No estás prestando atención consciente. Y aún así, ocurre. Una palabra aparece. Después vuelve a aparecer. Luego surge en un lugar distinto. Un comentario al pasar. Un fragmento de un video. Una frase escrita en un cartel. No sucede de golpe. Sucede de a poco. Y lo inquietante no es la repetición. Es la precisión. Empieza por el resultado. La idea ya se instaló en tu mente. Y ahora parece que la realidad insiste. Pero antes de sacar conclusiones, hay algo importante que entender. Tu atención no funciona como una cámara que registra todo. Funciona como un filtro activo. Imagina una linterna en una habitación oscura. No ilumina todo el espacio. Solo un punto. Eso es tu atención. Mientras una idea no tiene relevancia para ti, pasa desapercibida. Está ahí, pero no la registras. Cuando algo despierta interés, curiosidad o emoción, el foco se enciende. Y entonces ocurre algo curioso. No empiezan a aparecer más estímulos. Empiezas a notar los que siempre estuvieron. Ejemplo simple. Aprendes una palabra nueva. Ese mismo día la escuchas varias veces. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora tu mente sabe reconocerla. Desde la psicología de la percepción se sabe que el cerebro utiliza un sistema que decide qué información merece llegar a la conciencia y cuál queda en segundo plano. No procesa todo. Selecciona. Cuando una idea adquiere peso interno, ese sistema la prioriza. Y entonces la repetición se vuelve visible. No como una señal externa, sino como un ajuste del foco. Aquí aparece el mini conflicto. Sientes que la realidad te responde. Pero en realidad, eres tú quien está sintonizando. Eso no invalida la experiencia. La vuelve más precisa. Porque significa que tu mente está organizando el caos. Entre miles de estímulos, eligió uno. Y ahora lo sigue. La repetición no te dice qué hacer. Te muestra que está activo en ti. ¿Qué tema quedó abierto? ¿Qué pregunta todavía no se cerró? Y cuando una idea ocupa ese lugar, empiezan a aparecer situaciones que parecen llegar en el momento justo. Encuentros. Cruces. Momentos que encajan. Capítulo 4. ¿Por qué algunos sueños se sienten tan reales o se repiten? Te despiertas. El cuerpo está en la cama. Pero la mente todavía no. El sueño sigue ahí. No como una imagen borrosa. Como una escena completa. Empieza por el resultado. No dudas de lo que soñaste. Dudas de por qué se siente tan real. Hay sueños que se disuelven en minutos. Y otros que se quedan pegados al día. No por la historia, sino por la intensidad. Imagina una sala de cine completamente a oscuras. Pantalla grande. Sonido envolvente. Eso es tu cerebro cuando sueña profundamente. Mientras duermes, la mente racional baja el volumen. La que analiza. La que cuestiona. La que pone distancia. Y otras zonas toman el control. Las que sienten. Las que reaccionan. Las que recuerdan sin palabras.
Por eso dentro del sueño no dudas. No comparas. No relativizas. Vives la escena. Ejemplo simple. Sueñas que caes. El cuerpo se tensa. El pulso se acelera. Te despiertas sobresaltado. El cuerpo reaccionó como si fuera real. No porque el sueño lo fuera, sino porque para el sistema emocional, lo fue. Cuando soñamos, el cerebro utiliza los mismos circuitos que procesa experiencias reales, pero sin el filtro lógico que normalmente pone contexto y distancia. Ahí aparece el mini conflicto. Si fue solo un sueño, ¿por qué deja una sensación tan fuerte? Porque no fue pensado. Fue experimentado. Ahora, los sueños que se repiten no regresan por la imagen exacta. Regresan por la emoción que activan. El cerebro no está intentando contar una historia. Está intentando cerrar un proceso. Tensión acumulada. Expectativas no resueltas. Miedos que no se expresaron durante el día. Mientras esa carga siga activa, el sueño vuelve. No como advertencia externa. Como trabajo interno. El contenido puede cambiar. El escenario también. Pero la sensación permanece. La recompensa de entender esto es clara. No necesitas interpretar cada sueño como un mensaje oculto. No necesitas buscar significados forzados. Puedes leerlos como estados. Como indicadores. Muestran que parte de tu mente sigue activa cuando todo lo demás descansa. Y cuando empiezas a observar eso, notas algo más. No todas las experiencias que llaman la atención ocurren dormido. Algunas se manifiestan despierto. Directamente en el cuerpo. Sin una causa aparente. Capítulo 5. Sensaciones físicas sin causa clara, que las activa. Ocurre sin aviso. No pasó nada afuera. No cambió el entorno. No hubo una razón evidente. Y aún así, el cuerpo responde. Un escalofrío. Una presión en el pecho. Un nudo en el estómago. Una incomodidad difícil de nombrar. Empieza por el resultado. La sensación es real, aunque no puedas explicarla. Eso desconcierta. Porque aprendimos a confiar solo en lo que tiene causa visible. Si no hay motivo, pensamos que no debería pasar nada. Pero el cuerpo no funciona así. Imagina un sistema de sensores invisibles. No esperan a que ocurra un problema. Detectan cambios mínimos antes de que algo sea evidente. Tu cuerpo opera del mismo modo. Procesa información constantemente. Mucho antes de que la mente formule una idea. Ejemplo simple. Entras a un lugar nuevo. Todo parece normal. La gente habla. Nada llama la atención. Pero algo se tensa. No sabes por qué. Solo lo sientes. No es intuición mística. Es lectura rápida. Tu cuerpo captó señales que tu atención consciente no registró. Microgestos. Cambios en el tono de voz. Posturas cerradas. Ritmos irregulares. Información sutil, pero real. El sistema nervioso está diseñado para responder a eso en milisegundos. No analiza. Reacciona. Por eso la sensación aparece primero. La explicación llega después, si llega. Ahí surge el mini conflicto. Si no lo entiendo, ¿puedo confiar en lo que siento? La respuesta no es absoluta. Pero es importante. La sensación no es un mensaje externo. Es una señal interna de procesamiento. No siempre es precisa. Pero casi nunca es aleatoria. Muchas de estas reacciones tienen raíces acumulativas. Estrés sostenido. Cansancio. Expectativa constante. El cuerpo guarda registros que la mente ya dejó de revisar.
Cuando algo toca esos registros, la respuesta emerge. No como pensamiento, como sensación. Por eso a veces el cuerpo reacciona de más. No al presente, sino a la suma de experiencias previas. Entender esto cambia la relación con lo que sientes. Dejas de verlo como algo que te ocurre sin control. Y empiezas a leerlo como información. No para obedecerla ciegamente, sino para interpretarla mejor. La recompensa emocional es clara. Recuperas conciencia. No estás a merced de sensaciones inexplicables. Estás frente a un sistema que intenta protegerte, anticipar, ajustar. Cuando aprendes a observar el cuerpo sin miedo, sin dramatizar, sin negar, algo cambia. Empiezas a notar que muchas de estas sensaciones aparecen en contextos específicos. Antes de ciertos encuentros. Antes de tomar decisiones. Antes de cambios pequeños pero relevantes. Y ahí ocurre algo interesante. Porque no solo el cuerpo reacciona. A veces, también aparecen personas. Cruces inesperados. Conversaciones que no planeabas. Encuentros que parecen llegar en el momento justo. Capítulo 6. Encuentros casuales que parecen llegar en el momento justo. No estaba en tus planes. No saliste a buscarlo. No esperabas nada especial. Y aún así, ocurre. Una persona aparece. Una conversación se abre. Un cruce mínimo altera el curso del día. Empieza por el resultado. El encuentro ya pasó. Lo que queda es la sensación de que llegó justo cuando debía. No fue extraordinario. No fue dramático. Fue oportuno. Y eso es lo que lo vuelve inquietante. Imagina una ciudad en movimiento constante. Calles llenas. Personas cruzándose todo el tiempo. La mayoría de esos cruces no significa nada. Son invisibles. Se disuelven apenas ocurren. Pero de vez en cuando, uno se destaca. No porque sea más grande, sino porque encaja con lo que estás viviendo. Ejemplo simple. Estás dudando sobre una decisión. No lo hablas con nadie. Sales a hacer algo cotidiano. Comprar algo. Caminar unas cuadras. Y alguien, sin saber nada de ti, menciona exactamente el tema que tienes en la cabeza. No te da una respuesta completa. Pero dice una frase. Una idea. Un punto de vista. Y algo se acomoda. No porque esa persona tenga la verdad, sino porque el encuentro reduce la confusión. Aquí aparece la clave. Tu vida está llena de encuentros. Muchísimos más de los que recuerdas. Pero no todos pasan el filtro. El cerebro no registra cada interacción. Selecciona aquellas que coinciden con un estado interno activo. Cuando estás atravesando una pregunta, una duda, una transición, cualquier estímulo relacionado gana peso. No porque sea una señal externa, sino porque encaja con una búsqueda interna. Hay un mecanismo claro detrás de esto. La mente no solo percibe lo que ocurre. Evalúa constantemente qué es relevante ahora. Cuando algo coincide con esa evaluación, se vuelve memorable. Por eso algunos encuentros parecen llegar a tiempo. No llegan desde afuera. Se destacan desde adentro. Ahí surge el mini conflicto. ¿Fue casualidad? ¿O tenía que pasar? La respuesta no es blanca o negra. El encuentro es casual. El significado no. La casualidad pone a la persona en tu camino. Tu mente decide si ese cruce importa. Y esa decisión no es consciente. Depende de tu contexto emocional, de tus preguntas abiertas, de lo que estás procesando sin darte cuenta. Cuando algo resuena, lo notas. Cuando no, lo olvidas. Eso no invalida la experiencia. La explica.
Porque el efecto es real. Después de ese encuentro, algo cambia. No siempre una decisión grande. A veces solo un matiz. Te tranquilizas. Te reafirmas. O descartas una opción. La recompensa emocional aparece ahí. Sientes orientación. No certeza absoluta. Pero sí una reducción del ruido. El mundo deja de sentirse caótico por un momento. Las piezas no encajan del todo, pero ya no están sueltas. Hay otro punto importante. Estos encuentros a tiempo suelen aparecer cuando no estás forzando nada. Cuando sueltas un poco el control. Cuando bajas la expectativa. Cuando no estás obsesionado con encontrar respuestas. Eso no es magia. Cuando la mente deja de empujar, la atención se vuelve más amplia. Más flexible. Más receptiva. Y en ese estado, registras más matices. No aparecen más encuentros. Aparecen más lecturas. El cruce ocurre igual. La diferencia es que ahora lo ves. Por eso, cuando intentas provocar estas experiencias, no funcionan. Cuando las persigues, se diluyen. No porque desaparezcan, sino porque tu atención está rígida. Y una atención rígida filtra peor. La sensación de llegó justo a tiempo no es una señal externa de destino. Es una experiencia interna de coherencia. Por un instante, lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro no están desfasados. Y ese ajuste se siente poderoso. No porque resuelva todo, sino porque te devuelve presencia. Te recuerda que no estás completamente desconectado de lo que pasa. Que estás leyendo el entorno con cierta precisión. Y cuando empiezas a notar estos encuentros, algo más se vuelve visible. No solo las personas que aparecen, sino los pequeños quiebres que interrumpen tu rutina. Retrasos. Errores mínimos. Desvíos inesperados. Cosas que, sin ser importantes, te obligan a salir del automático. Y eso nos lleva a lo siguiente. Capítulo 7. Pequeñas interrupciones que rompen la rutina diaria. Todo iba normal. El día avanzaba como siempre. Mismos horarios. Mismos movimientos. Mismas decisiones casi automáticas. Y de pronto, algo se interrumpe. No es grave. No es dramático. Pero rompe el flujo. Un retraso inesperado. Un error mínimo. Un plan que se cae a último momento. Un objeto que no aparece donde debería estar. Empieza por el resultado. La rutina se quebró. Y tu atención despierta. La mayor parte de tu día funciona en piloto automático. No porque seas descuidado, sino porque el cerebro necesita ahorrar energía. Repite lo conocido. Anticipa lo esperado. Reduce la carga de decisión. Mientras todo ocurre según lo previsto, no registras demasiado. Simplemente avanzas. Pero cuando algo no encaja, el sistema se detiene. Imagina una autopista recta. Conduce sin pensar. Casi sin mirar. De pronto, un desvío obligatorio. No te detiene. Pero te obliga a levantar la cabeza. Eso hacen estas interrupciones. No llegan como mensajes. Llegan como cortes. Ejemplo simple. Sales con el tiempo justo. Todo calculado. Y de repente, el transporte se retrasa. Un semáforo no cambia. Algo se traba. No perdiste el día. Pero perdiste el ritmo. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Miras alrededor. Escuchas una conversación. Notas un detalle que antes no existía para ti. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tu atención salió del automático. Hay un mecanismo claro detrás de esto.
El cerebro está diseñado para reaccionar ante lo inesperado. Cuando algo se desvía del patrón, se activa el sistema de orientación. La atención se amplía. Los sentidos se agudizan. El presente se vuelve más nítido. No es casual. Desde la neurociencia se sabe que los eventos inesperados interrumpen la predicción constante que hace la mente y obligan a reevaluar la situación. Eso consume más energía. Pero también genera más conciencia. ¿Fue solo un contratiempo? ¿O tenía que pasar para que algo ocurriera? La interrupción crea un espacio. Un paréntesis en la inercia. Y en ese paréntesis aparecen elecciones. Pequeñas. Casi invisibles. Cambias un recorrido. Hablas con alguien que no pensabas ver. Decides posponer algo. Nada parece importante en el momento. Pero altera la secuencia. La rutina no es solo repetición. Es dirección. Cuando se rompe, aunque sea un poco, la dirección se flexibiliza. Por eso muchas personas recuerdan estas interrupciones como señales. No porque contengan un mensaje oculto, sino porque marcan un antes y un después. No del día entero. De la percepción. Después de una interrupción, el tiempo se siente distinto. Más lento. Más presente. La recompensa emocional aparece ahí. Sales del piloto automático. Por unos minutos, recuperas la sensación de estar realmente ahí. No solo funcionando, sino viviendo. Hay otro punto importante: estas interrupciones suelen aparecer en momentos de saturación. Cuando llevas demasiado tiempo repitiendo lo mismo. Cuando estás cansado de una dinámica. Cuando algo interno pide ajuste. No como castigo. Como límite. El sistema no te empuja hacia algo nuevo. Te frena. Y frenar, a veces, es suficiente para que algo cambie. Por eso, cuando intentas evitar cualquier interrupción, cuando buscas control total, el efecto contrario aparece. Más rigidez. Más tensión. Menos registro. Las interrupciones no son enemigas del orden. Son recordatorios de presencia. No te dicen qué hacer. Te sacan de hacer sin mirar. Y cuando empiezas a notar estos quiebres con menos resistencia, algo más ocurre. Empiezas a reconocer momentos extraños. Breves. Difíciles de explicar. Instantes en los que la realidad parece repetirse. Como si ya hubieras estado ahí antes. No como recuerdo claro. Como sensación. Capítulo 8. La sensación de que este momento ya lo viviste. No ocurre todo el tiempo. Y justamente por eso, cuando pasa, se siente distinto. No es un recuerdo exacto. No es una imagen clara del pasado. Es una sensación. Estás en una situación común. Una charla. Un lugar. Un gesto cotidiano. Y de repente, algo interno se activa. La impresión de que esto ya sucedió antes. No como memoria. Como certeza breve. Dura segundos. A veces menos. Luego se disuelve. Eso es lo que la mayoría conoce como déjà vu. Durante años se lo trató como un error. Un fallo del cerebro. Un cruce extraño entre memoria y percepción. Y en parte, esa explicación es correcta. Desde la ciencia, el déjà vu se relaciona con un desajuste temporal entre dos sistemas, el que percibe el presente y el que registra la experiencia como recuerdo. Por una fracción de segundo, algo nuevo se siente familiar. Pero esa explicación no agota el fenómeno. Porque la pregunta no es solo qué es, sino cuándo aparece. No ocurre en cualquier momento. Suele surgir cuando estás más atento de lo normal. Cuando algo interrumpió tu rutina. Cuando tu conciencia está un poco más despierta. Es decir,
no aparece en el automático profundo. Aparece cuando estás presente. Eso ya dice mucho. El déjà vu no te empuja a creer en nada. Pero sí marca un punto. Un cruce entre lo conocido y lo desconocido. Por eso genera inquietud. No es miedo. Es extrañeza. La mente no logra ubicar la experiencia en el tiempo. No es pasado. No es presente puro. Es como si el instante se doblara sobre sí mismo. Algunas personas lo viven como algo trivial. Otras, como algo profundamente significativo. La diferencia no está en el fenómeno. Está en la interpretación. Cuando lo analizas con calma, notas algo curioso. Durante un déjà vu, el entorno no cambia. Lo que cambia es tu relación con él. Te observas observando. Te escuchas escuchando. Por un segundo, la conciencia se vuelve reflexiva. No solo estás en el momento. Eres consciente de estarlo. Eso rompe la linealidad. El tiempo deja de sentirse como una flecha que avanza. Se vuelve un punto. Y ahí aparece la sensación de repetición. No porque el evento sea idéntico a otro, sino porque tu percepción está más abierta. Desde un enfoque más educativo, hay algo importante de entender. El cerebro trabaja por patrones. Reconoce configuraciones similares. Anticipa finales. Completa información faltante. Cuando una situación nueva coincide con una estructura conocida, un tono de voz, una luz, una emoción, una dinámica, la mente puede marcarla como familiar. Pero el déjà vu no es solo familiaridad. Es familiaridad sin origen claro. Eso lo vuelve especial. No te da datos. Te da una sensación. Y las sensaciones no se discuten con lógica. Se experimentan. Por eso, intentar atrapar el déjà vu lo hace desaparecer. En el momento en que lo analizas demasiado, se va. Porque no pertenece al pensamiento. Pertenece al registro. Hay otro detalle interesante. Muchas personas reportan déjà vu en momentos de transición. Cambios de etapa. Decisiones importantes. Cierres y comienzos. No como señal externa. Como síntoma interno. Cuando una parte de ti reconoce que algo está encajando o desencajando, la mente reacciona. No con palabras. Con sensación. El déjà vu no te dice esto va a pasar. Te dice presta atención. Es un marcador de presencia. Un punto donde la conciencia se vuelve más fina. Por eso, cuando ocurre, no hace falta interpretarlo. Ni buscarle un mensaje oculto. Basta con notar cómo te sientes después. ¿Más atento? ¿Más despierto? ¿Más consciente del momento? Ahí está su función. No te da respuestas. Te saca del piloto automático. Y cuando eso sucede varias veces, empiezas a notar otra cosa. Pequeños cambios en tu forma de percibir la realidad. Detalles que antes no registrabas. Sincronías mínimas. Como si el mundo empezara a hablarte en un lenguaje más sutil. Capítulo 9. Objetos que aparecen, se pierden o se repiten sin explicación clara. No siempre son grandes eventos. A veces, son cosas pequeñas. Un objeto que no recuerdas haber dejado ahí. Algo que buscaste durante días y aparece de golpe. O una situación extraña, el mismo objeto rompiéndose, perdiéndose o repitiéndose más de una vez en poco tiempo. No es magia. Pero tampoco es casualidad pura. La mayoría de las personas descarta estos hechos rápido. Estaba distraído. No presté atención. Fue coincidencia. Y muchas veces, lo es. Pero no siempre. Desde un punto de vista educativo, el cerebro funciona filtrando información. No registra todo.
Selecciona. Cuando estás en piloto automático, el entorno se vuelve borroso. Las acciones se repiten sin conciencia plena. Y eso aumenta la probabilidad de errores perceptivos. Pero aquí aparece lo interesante. Hay momentos en los que ese filtro se afloja. Cuando estás más atento. Cuando algo interno está cambiando. Cuando tu foco se reorganiza. En esos momentos, lo cotidiano empieza a destacar. Un objeto fuera de lugar no es solo algo físico. Es una ruptura del patrón. Y el cerebro odia las rupturas. Por eso, cuando ocurre, se activa la atención. Te detienes. Miras 2 veces. Revisas. No porque el objeto sea importante, sino porque el orden se alteró. Eso es clave. No se trata del objeto. Se trata del quiebre. Por ejemplo, pierdes algo que usas todos los días. Lo buscas en todos lados. Nada. Días después, aparece en un lugar evidente. Un lugar donde ya habías mirado. Desde afuera, parece absurdo. Desde adentro, genera una sensación extraña. No de sorpresa. De desconcierto. Porque no puedes explicar cuándo ni cómo llegó ahí. Ese tipo de situaciones tiene un efecto psicológico claro, te obliga a salir del automatismo. El cerebro no puede cerrar el circuito con facilidad. Y cuando no puede cerrar, se queda atento. Eso abre una ventana. Una pausa en la narrativa interna. Y en esa pausa, algo cambia. No en el objeto. En tu percepción. Empiezas a observar más. A notar detalles. A estar menos acelerado. Desde un enfoque más racional, estos fenómenos se explican por lapsos de atención, memoria selectiva y expectativas. Ves lo que esperas ver. Ignoras lo que no encaja. Hasta que un día, algo encaja demasiado mal como para ignorarlo. Ahí aparece la sensación de esto no es normal. Pero no porque el mundo cambió, sino porque tu nivel de atención subió. Eso también explica por qué estos eventos suelen repetirse en etapas concretas. Cambios de rutina. Momentos de cansancio mental. Periodos de reflexión. Cuando tu mente está reorganizando información, el entorno parece hacer lo mismo. No es que los objetos aparezcan. Es que ahora los ves. Y cuando desaparecen, notas su ausencia. Antes, simplemente no lo registrabas. Otro fenómeno curioso es la repetición. El mismo objeto cayéndose varias veces. El mismo problema técnico ocurriendo sin razón clara. La misma situación doméstica repitiéndose. Eso genera irritación. Confusión. A veces risa nerviosa. Pero siempre atención. Y la atención es el verdadero disparador. No hay mensaje oculto en la taza rota. Ni señal mística en las llaves perdidas. Lo que hay es un recordatorio involuntario, estás funcionando en automático o estás saliendo de él. Estos eventos no buscan ser interpretados. Buscan ser notados. Funcionan como pequeñas alarmas. No suenan fuerte. Pero interrumpen. Y cuando eso pasa varias veces, algo se ajusta. Empiezas a moverte más lento. A revisar antes de actuar. A estar más presente en acciones simples. Eso, a largo plazo, cambia tu experiencia del día a día. No porque el entorno sea distinto, sino porque tu relación con él se vuelve más consciente. Y cuando la conciencia aumenta, empiezas a notar otro tipo de señales. No externas. Internas. Sensaciones físicas breves. Intuiciones que aparecen sin aviso. Cambios de energía difíciles de explicar. Eso nos lleva al último bloque. Capítulo 10, cuando las señales no buscan decirte algo, sino cambiar tu forma de mirar.
Después de recorrer todas estas señales, hay algo importante que aclarar. El mayor error es pensar que el universo está enviando mensajes cifrados que necesitas descifrar como si fueran acertijos. No funciona así. Las señales no aparecen para darte órdenes. No vienen a decirte qué decisión tomar. No están ahí para guiarte como un GPS externo. Su función es otra. Más simple. Más profunda. Más educativa de lo que parece. Las señales existen para modificar tu nivel de atención. Nada más. Y nada menos. Números repetidos. Momentos de déjà vu. Objetos que aparecen o se repiten. Sensaciones internas. Cambios sutiles en la percepción del tiempo. Todo eso tiene algo en común, rompe el automático. Te saca de la inercia mental. Y eso, desde la psicología y la neurociencia, es clave. El cerebro humano vive anticipando. Predice lo que va a pasar. Rellena los huecos. Ahorra energía. Eso es eficiente, pero te vuelve inconsciente de gran parte de tu experiencia. Las señales interrumpen ese sistema. No porque tengan poder propio, sino porque generan disonancia. Algo no encaja del todo. Algo llama tu atención. Algo te obliga a frenar. Y cuando frenas, aparece algo que normalmente no está, presencia. No como concepto. Como estado real. Empiezas a notar detalles. Cambios mínimos. Pequeñas coincidencias que antes pasaban de largo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú sí. Ahí es donde muchas personas se confunden. Buscan significado donde lo que hay es función. La función de una señal no es darte una respuesta, sino hacerte una pregunta interna. ¿Estoy presente o estoy reaccionando? ¿Estoy atento o en piloto automático? ¿Estoy eligiendo o repitiendo? Eso es lo verdaderamente transformador. Desde un enfoque educativo, esto se puede explicar con algo muy concreto. Cuando tu atención cambia, tu experiencia del mundo cambia. No el mundo en sí. La forma en que lo percibes. Y cuando la percepción cambia, también cambian tus decisiones. No por magia. Por claridad. Empiezas a responder menos desde el impulso y más desde la observación. Eso reduce errores. Reduce ansiedad. Reduce la sensación de estar perdido. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de vivir desconectado. Por eso, no hace falta buscar señales. Nunca. Las señales aparecen cuando tu mente está lista para notarlas. Y cuando empiezas a forzarlas, desaparecen. Porque ya no estás observando, estás interpretando. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Observar es estar abierto. Interpretar es querer controlar. Las señales no funcionan bajo control. Funcionan bajo atención relajada. Como cuando notas algo sin buscarlo. Como cuando te das cuenta de algo después de que ya pasó. Ese es el estado correcto. Y hay algo más. Cuando integras esto, ocurre un cambio sutil pero potente. Dejas de esperar confirmaciones externas. Dejas de pedirle al entorno que te valide. Empiezas a confiar más en tu percepción directa. No porque sea perfecta, sino porque está despierta. Y una mente despierta no necesita señales constantes. Las reconoce y sigue adelante. Ese es el verdadero cierre de este recorrido. Las señales no son el camino. Son el recordatorio. No apuntan hacia afuera. Apuntan hacia tu forma de estar en el mundo. Cuando lo entiendes así, todo se ordena. No porque el universo te hable, sino porque tú aprendes a escuchar mejor. Y eso, en un mundo lleno de ruido, ya es una señal poderosa en sí misma.